Buenas tardes. Nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 22 de octubre. Del 25 al 30 de octubre se llevará a cabo la aplicación de segundas dosis de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 años que viven en 69 municipios del interior del estado. Se exhorta a la población a estar pendiente de las fechas de vacunación en sus municipios, así como de los lugares donde se estarán aplicando las vacunas. También, a partir del próximo lunes 25 de octubre, iniciará en Mérida la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para adolescentes de 12 a 17 años de edad, con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves, proceso que realizarán de manera coordinada el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar. La vacunación de este sector de la población se llevará a cabo en los hospitales Ursula del Iste y de la Amistad Corea-México de la Secretaría de Salud de Yucatán, así como en el Centro Social del IMSS, ubicado a un costado del Hospital General Regional Licenciado Ignacio García Telles, mejor conocido como T1, esto por disposición del Gobierno federal. Las dosis que se estarán aplicando en esta nueva etapa de vacunación pertenecen a la farmacéutica Pfizer. Es indispensable que la persona que vaya a recibir la vacuna esté previamente registrada en la plataforma del Gobierno federal y deberá presentar la constancia médica que certifique el diagnóstico expedida por su médico tratante. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 116 pacientes en hospitales públicos. 67.532 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 89% del total de contagios registrados, que son 75.172. Hoy se detectaron 135 nuevos contagios de coronavirus, 93 en Mérida, 9 en Humán, 6 en Valladolid, 5 en Junucmá, 3 en Canacín, 2 en Progreso, Zacalum, Tecash, Tizimín y Yaxcucul, y 1 en Chemash, Tzitzantún, Maxcanú, Motul, Muna, Oxcuscá, Panabá, Samajil y Ticul. De los 75.172 casos positivos, 593 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 45.659, Valladolid 3.876, Canacín 2.876, Tizimín 1.964, Progreso 1942, Humán 1911, Ticul 1712, Junucmá 989, Tecash 968, Motul 866, Maxcanú 648, Izamal 601, Acanqué 488, Peto 401, Tixcococ 369, Concal 352, Temozón 336, Oxcuscap 335, Chemash 306 y Tinum con 264. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro con 110, Juan Pablo II 68, Ciudad Cauquel 32, Chuburná de Hidalgo 30, Mulsay 18, Francisco de Montejo 16, Cordemex 9, Nora Quintana y Xoclán López Portillo 8, Emiliano Zapata Sur, Mayapán, Plan de Ayala Sur y Polígono 108 7, Las Américas, Pacaptún, Pensiones y San Antonio Xluch 6, Bojorques, Felipe Carrillo Puerto Norte y Robla Agrícola 5. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 45.659 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 11.851, en la zona oriente 11.342, en la zona centro 4.393, en la zona sur 7.044 y en la zona poniente 11.029. Lamentablemente en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 7 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 48 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, obesidad e hipertensión arterial. 5 residían en Mérida, 1 en Progreso, 1 en Yaxcucul, 1 en Bocobá y 1 en Samajil. En total, son 6.241 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.283 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 116 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.
El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Les mantendremos informados todos los días por este mismo medio. Gracias.